Bueno, listo mis hermanos, esto es todo. Vamos en este momento a pasar a nuestro estudio bíblico que hoy viene, como siempre, del corazón de Dios para nosotros. Inclina tu rostro ahí y dile: papá, papá, háblame. Háblame como siempre lo haces. Oh Señor, me pongo en tus manos. Gracias, gracias. Amén y amén. El que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. Estamos estudiando la práctica de las doctrinas, la columna vertebral del cristiano. Aquí están la mayoría de las principales doctrinas del cristiano. Ahí está en este compendio de Romanos, ahí están la mayoría de las principales. Hay otras en las otras epístolas de Pablo y también Jesucristo, lógicamente, todo calibrado junto con desde Génesis hasta Apocalipsis. Están las doctrinas, son muchas, pero las principales están aquí en Romanos. Pablo se refiere siempre a Jesucristo, Jesucristo que es la palabra, el Espíritu Santo revelándola. Entonces yo les informo que a Romanos se le dice columna vertebral. Vimos nosotros como un recordatorio, porque no lo habíamos hecho, estos últimos viernes no lo hemos hecho, que el Señor por medio de esta epístola nos dice que todos, sin excepción, me pongan aquí, me pongan, somos pecadores. Aunque hayan nacido de nuevo, cometen errores, todos. No, la diferencia, una cosa es ser esclavo del pecado, otra cosa es que tenemos debilidades y eso no es licencia para pecar. Lo contrario, debe ser una pasión para tú dejar de pecar. ¿Y cómo tú vas a dejar de pecar? Practicando los hábitos espirituales. Es la única manera. Lógicamente tú tienes que hacer lo que te corresponde. Si tú tienes problemas con el alcohol, deshazte de toda cerveza ahí en tu casa, de todo vodka, de todo lo que te lleve a ese vicio. Eso es lo que te corresponde. Lo demás Dios lo hace y tú tienes que buscar, no solamente deshacerte, lógicamente tienes que sumergirte en hablar con Él de todas las maneras posibles. Venir a este estudio bíblico, aunque estés cabeceando, no importa. Yo desde pequeño, quizás a los meses de edad, escuchaba las prédicas de mi papá. Yo sé que eso quedó sellado dentro de mi corazón, aunque no entendía. Desde entonces yo escuchaba prédicas a montones, porque papá me llevaba vigilias a todos lados con mamá. Entonces, aunque estés como estés, mantente firme y fuerte ahí, porque Dios algo está haciendo para futuro, o para allá, o a largo plazo, o corto plazo, o mediano plazo, pero lo va a hacer y tarde o temprano da fruto. Crea tu personalidad, crea tu carácter al enfrentar los conflictos y los bombazos allá afuera, que hay un montón de bombazos. Puedes estar firme cuando vengan las filosofías huecas y tú mantenerte firme en la palabra de Dios. Entonces, todos somos pecadores, fue el 1. 2 fue, todos somos pecadores. Llegamos a un versículo por ahí que dice que nosotros, cuando descubrimos que somos pecadores, vamos pobres en espíritu a Dios, reconociendo que nosotros fallamos y que no podemos. Y luego le entregamos la vida a Él, nos arrepentimos y viene Él y nos justifica. Pero en esos versículos donde estudiamos eso, dice que Dios desde antes ya sabía que eso iba a pasar. Porque antes dice que nos conoció, antes nos escogió, antes y después nos llamó y después nos justificó y después nos glorificó. Hay que recordarlo, hermano. El pastor ya lo dijo un montón de veces, pero lo digo otra vez. Por algo Dios me está diciendo que lo diga, porque se nos olvida. El Señor antes nos escogió. Entonces, todo esto que estudiamos, que llegó desde el capítulo 1 al capítulo 11, todo esto ahora lo estamos estudiando en la práctica. Y estuvimos hablando de que el Señor pone y quita los reinos, los reyes, los presidentes. Aunque a nosotros nos parezca mero raro, el Señor es el que permite. Pero antes vimos la relación entre nosotros los cristianos, cómo debemos de llevarnos y cómo debemos de tolerarnos, ayudarnos, exhortarnos, levantarnos cuando alguien cae, amarnos, tenernos paciencia, sacrificarnos los unos con los otros para ayudarnos,
ya sea tiempo, ya sea por medio de la palabra, por medio de compartir nuestras cosas también que Dios nos da, etcétera, etcétera, etcétera. También nos enseñó en el 12 que nosotros debemos de tener una buena relación con los que no son cristianos, para ver si de repente por medio de la conducta algunos de ellos vienen a los pies de Cristo y darle la palabra también. Y luego en el 13 comenzamos a ver de que el Señor nos dijo por medio de dos enseñanzas que están ahí en YouTube, que el Señor quita y pone reinos, reyes. ¿Sí? El enemigo jamás va a vencer ni la manera más mínima a Dios en sus designios. Aunque a nosotros nos parezca loco, aunque nos parezca descabellado, nunca el enemigo podrá ni siquiera un milímetro vencer en la cronología que Dios ha puesto. Ojo, si es verdad que Dios se mueve a través de hacer por medio de lo que nosotros vamos como cristianos, como hijos de Él, aquí como representantes aquí en la tierra, como embajadores, Él de acuerdo a cómo nosotros vamos moviéndonos, Él va obrando también, es verdad. Pero Él sabe desde mucho antes lo que está pasando hoy. Ya lo sabe. Él es sabio infinitamente, lo sabe todo. Entonces Él tiene control, pues, de todo. Entonces hoy yo quiero que entremos en que en el que nada debe, nada teme, se está refiriendo vamos a ir al versículo 3 del 13 de Romanos. Adelante, pues leámoslo. RB60, vamos a leer RB60 en los que estamos estudiando y vamos a ver NTV en los versículos que van a describir estos versículos, ¿ok? Para que sepan, RB60, 13:3 de Romanos. ¿Por qué los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo? ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Entonces, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, ella te va a alabar en vez de atacarte, en vez de ponerte en miedo. Ahora, temor, dijimos en las prédicas pasadas que existe un temor que es de respeto, lo que nosotros sentimos por nuestro Dios, respeto. Pero el miedo es, ok, lo tenés pasando, va listo. Entonces estábamos ahí en Romanos 13:3. Estábamos diciendo que, porque los magistrados no están para infundir temor, hombre. No están para infundir temor al que hace el bien, sino para infundir temor al que hace el mal. O sea, para meterle miedo al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer, no tener miedo a la autoridad? Entonces haz lo bueno, dice, y tendrás alabanza de ella. Entonces yo le decía que ese tipo de temor que está hablando acá es el miedo a los gobernantes, porque ellos saben que te van a castigar si tú haces lo malo. Entonces Dios ha puesto las autoridades para que puedan infundir el miedo a los que hacen lo malo y darle honra y felicitar a los que hacen el bien. Eso es lo que está diciendo este versículo. Fíjense que Peter hace la distinción entre ambas y me encanta cómo lo hace. Podemos leerlo en Nueva Traducción Viviente, 1 de Peter 2, 13 y 14. Mire, cómo Pedro está ayudándole a Pablo para explicar este versículo. Imaginémonos Pablo diciendo lo que dijo en el 3 del 13 de Romanos. Y viene Pedro y hace la diferencia de eso que dijo Pablo y dice 13 y 14 de 2 de primera de Peter. Dice: por amor al Señor Jesús, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de estado o a los funcionarios que él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. O sea, Pedro está rápidamente dándole un poquito de ayuda a Pablo en esa prédica. Pasemos al 4 del 13 de Romanos. Estamos estudiando el capítulo 13 de Romanos, ¿sí? Las prácticas de las doctrinas que nosotros ya vimos. Esto es natural, lo que estamos enseñando en este momento es algo que va a pasar natural en el cristiano. Esto debe ser natural de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora pertenecemos al reino de nuestro Dios y vamos a parecernos a papá. Quien ayuda a que nosotros nos parezcamos a papá es el Espíritu Santo que entró
el día que tú le entregaste tu vida a Jesucristo, negándote a ti mismo, a tus placeres, negándote, tomando la cruz, o sea, muriendo cada día para Dios, en tu naturaleza de pecador, muriendo y resucitando continuamente, resucitando, muriendo. Yo necesito morir todos los días al pecado, necesito todos los días resucitar. Eso es lo que hace la palabra. Entonces en el 4 del 13 de Romanos dice, ¿por qué? Para lo anterior que leímos, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién es servidor de Dios para tu bien? El rey, el presidente, la autoridad, el policía, el bombero, etcétera, etcétera. El director de la escuela, de la universidad, el catedrático, el maestro, etcétera. Tu papá, tu mamá, tu abuela, tu suegra, etcétera. Dice, porque es servidor de Dios. Aquí no está diciendo que ese servidor tuvo que haber nacido de nuevo para ser servidor de Dios. Hay muchas personas que están sirviendo a Dios para corregirnos a las poblaciones de las comunidades. Por eso Dios les llama siervos, aunque ellos no han nacido de nuevo y no van a entrar al reino de los cielos, pero son instrumentos. Por eso les dice siervos. Ellos me están sirviendo a mí. Yo los he puesto para que pongan orden en la tierra, está diciendo papá Dios. Pero si haces lo malo, dice el 4 del 13 de Romanos, teme. Ten miedo si estás haciendo lo malo, ¿no? Si es posible, no puedas dormir si estás haciendo lo malo. Porque no en vano lleva la espada, dice. Pues es servidor de Dios. Esa autoridad es servidor de Dios. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios es completamente poderoso, lo sabe todo. Así que a Él no se le escapa nada. Si alguien comete un error, no se le escapa, porque no se le escapa. Con Él no podemos. Sabemos que es un Dios misericordioso, pero el problema es que la mayoría no vienen a Él para entregar sus vidas. Ay del que no viene rendido, con que aún los que venimos rendidos y humillados a Dios cuando hicimos algo malo, Él nos perdona, pero tenemos consecuencias. Imagínate los que ni siquiera han recibido el perdón de Dios, que no han dicho perdón con la actitud. ¡Wow! Tremendo. Entonces este versículo 4 del 13 de Romanos se está refiriendo, cuando habla de servidores, se está refiriendo a el presidente, por ejemplo, que es el que dirige la nación. Se está refiriendo al Congreso, por ejemplo, los que deciden por las leyes que son aplicadas para poner orden y para dar oportunidades a las poblaciones, a los ciudadanos, a los extranjeros también. Gobierno, policía, autoridades gubernamentales, aún que ellos no hayan nacido de nuevo, como dije. Dios llama siervos en el sentido de que ellos están cumpliendo su voluntad. A eso se refiere. Dios podría castigar al malo de la tierra directamente. Un día dije yo en una prédica que Dios ni siquiera, algunos dicen el Señor me castigó con la pandemia, el Señor me castigó con el terremoto, el Señor me castigó porque vino una enfermedad a mí, el Señor me castigó porque yo iba y me tropecé y me rompí los dientes. No, Dios ni siquiera ha comenzado a castigar. Dios va a castigar, ahí está en la palabra. En Romanos dice claramente, si tú lees el capítulo 1, 2 y 2, vas a encontrar que ni siquiera ha comenzado, porque Él estira la benevolencia, dice, hace longánime la paciencia, el amor lo hace longánime, dice ahí en Romanos, al principio, que ya lo estudiamos. Entonces Dios simplemente permite que pasen las cosas por la concupiscencia, a los que nos han entregado como a los que nos hemos entregado. David, dijo Dios que su corazón se parecía al de él, pero tuvo que pasar las consecuencias por lo que hizo. ¿Sí? Así es. Entonces, presidentes, congresistas, gobierno, alcaldes, mayors, policía, autoridades gubernamentales, todos son siervos de Él porque están cumpliendo la voluntad para controlar las poblaciones, para que no haya anarquía. Dios podría castigar directamente a los malhechores, pero Él
escoge gente que gobierne para que ellos sean los que pongan el orden. Imagínate, mi hermano, pensemos un momento. ¿Qué hubiera pasado si cuando hubo el ataque al Capitolio no hubiera puesto orden la policía el día que fue la transición? ¿Qué hubiera pasado? Si casi se crea una anarquía en un momento indicado, porque ¿qué pasaría si no hubieran policías, guardias que pusieran el orden? ¿Qué pasaría? Hubiera una anarquía, cada quien haría lo que le dé la gana. ¿Te imaginas tú? Entonces aquí claramente el Señor está diciendo: yo he puesto las autoridades, la policía, todo, les he dado la autoridad para que pongan orden para el que sigue desenfrenado en querer hacer su egocentrista vida, o sea, manera de vivir, buscar su ofender al otro y conseguir a través del otro lo que no tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, cuando nosotros somos afectados por la injusticia y violencia, sabemos que Dios es el que se va a encargar y el que se venga. Y muchas veces Él hace venganza a través de las autoridades. Romanos 12:19. Leamos, hombre. NTV dice: queridos amigos. Pablo aquí está, queridos amigos, está diciendo Pablo. Nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. ¿Sí? ¿Ven ustedes cómo el Señor va aclarando todo lo que estamos estudiando? ¿Sí? Por ahí alguien dijo un chiste. ¿Qué le dijo un ganso a la esposa? Venganza, le dijo. ¿Va? O sea, llamó a la gansa, pues. Ese tipo de venganza no es lo mismo. O sea, venganza no es lo mismo que venganza. ¿Sí? ¿Sí me entendieron, verdad? Era solamente para despertarlos, nada más. Bueno, pero el punto es el siguiente. El Señor dice: mía es la venganza. Ustedes no tienen que vengarse. Mía es. Yo pagaré por ellos. Ahora, Dios da a gobiernos el poder sobre la vida también. Hermanos, probablemente el viernes o de este viernes al otro voy a enseñar sobre la pena de muerte. La pena de muerte, porque hoy solamente lo voy a retocar. Dios da a las autoridades, fíjense, la autoridad sobre el derecho de ejecutar. ¿Sí? Si tú te vas a la Biblia te vas a dar cuenta que así es. ¿Por qué? Por la maldad. Yo, sinceramente, siempre como pastor estoy misericordioso para que toda la gente tenga una segunda oportunidad en todo. En todo. Óigame bien, en todo. Aunque sea violento, aunque pase lo que pase, yo siempre tengo la esperanza de una segunda oportunidad. Pero el enemigo está haciendo de las suyas. Algunos. Eso no me corresponde ni a mí ni a nadie. Ahí no se aplica no matarás. ¿Por qué? Porque Dios ha dado la autoridad a las autoridades civiles y militares para aplicar, juzgar lo que se merece fulano de tal, alguien que hizo matanzas, que está descontrolado, que no lo pueden controlar. Para mí, sinceramente, si la ley pudiera tenerlos encerrados y poder estarles, ¿cómo se llama?, chequeando a ver cómo está su conducta realmente, no engañosamente, para mí es mejor encerrarlos y darles un tratamiento bíblico, espiritual. Eso sería si yo fuera el que decidiera. Pero Dios le ha dado la autoridad a los gobiernos para que decidan si sí o no aplican. Y repito, hermano, yo no estoy de acuerdo en hacerlo, pero por la maldad de la raza humana, Dios da la autoridad a los gobiernos para que apliquen o no la pena de muerte. Ahora tú dirás, y yo sé que estás pensando eso, pero ¿qué pasa con los que están aplicando la pena de muerte de una manera errónea? Exactamente. Tienes razón, porque como ser humano es la mía concupiscencia, su manera, el estar lejos del Señor los hace aplicar mal a la justicia. Con que algunos cristianos aplican mal la justicia, imagínate a alguien que no tiene ni siquiera una pizca de presencia de Dios.
Pero vamos a hablar con detalle bíblicamente sobre la pena de muerte, ya sea el viernes o el otro viernes. Yo les aviso, ¿ok? El tema se llama la pena de muerte, ¿así? La pena de muerte. Así que cuando llegue ese text a tu teléfono, prepárate porque ese viernes vamos a hablar sobre eso, bíblicamente. No lo que yo pienso, porque yo te acabo de decir, yo soy contra la muerte. Claro, contra la muerte física de que alguien mate a otro. Pero como hemos dicho en estos temas, todo depende de la concupiscencia del ser humano. Todo depende de la concupiscencia del ser humano lo que va pasando, y Dios ha dado autoridad a los siervos que son los gobernantes, congresistas, etcétera, diputados, como le llamamos nosotros en nuestros países latinos. Ellos llevan la espada, dijimos ahí, ¿verdad? ¿Para qué eso leímos? ¿Para qué crees tú que la espada? La espada no es para venir y partir la pizza, partir la pupusa, ¿verdad? ¿Me pueden hacer una espada? Que voy a comer, voy a partir los tacos, ¿verdad? No es para eso la espada. ¿Para qué la espada? ¿Adivina para qué la espada? La espada física, me refiero a la espada física, la espada de metal, la espada humana. ¿Para qué es? Para castigar en la espada, en este caso, para los malhechores, para los delincuentes. No es llevada, ese era el arma principal en esos tiempos, en los tiempos de Roma. Ellos llevaban la espada para castigar. Cuando tú veías la armadura del soldado, estaba la espada, el escudo. El escudo, lógicamente, era para defenderse, ¿verdad? De los dardos, ¿sí? Y la espada, ¿para qué crees tú que era? Ah, no, pastor, era para adornar la armadura. No, era para usarla. No la usaban con todos, pero con alguien la usaban. De hecho, la espada fue usada mal. Con esa espada los romanos mataron, decapitaron a Juan el Bautista. Sí, ellos la usaron mal, pero para eso eran las espadas. Y cuando aquí menciona la espada, esta parte de Romanos que estamos estudiando, se está refiriendo a eso, que es para poner en orden, ya sea matando o golpeando o hiriendo, en ese caso, como la usaban los romanos. Si comparamos esa espada con las armas de hoy, ¿cuál sería? ¿Tú crees que esa metralleta que andan los soldados, vieron ustedes las armas que andaban los de la guardia hoy, que fue la transición ahí en el Capitolio? ¿Ustedes creen que es para menear el pozole? No es para menear el pozole. Para eso es, ahí está el soldado ahí con una gran metralleta así, ¿verdad? Así caminando. Ok. Hey, señor militar, ¿me puede venir a mover el atol de elote, por favor? No. Es para usarla por si es necesario. Entonces, ahora vamos entendiendo nosotros que no se trata de religiosamente agarrar las citas bíblicas. Dios ha dado autoridad. Algunos la usan mal, ellos van a dar cuenta con Dios para poner orden a la anarquía. Lo mismo hacen las iglesias. Tiene que haber un orden en la iglesia. Y si alguien se sale de sus casillas, tenemos que ponerlo en orden también, como pastores, como líderes. Muchas veces en nuestra iglesia llegaron algunas personas visitándonos que quisieron hacer de las suyas ahí. No llegaron buscando el poder de Dios, ni una transformación. Llegaron a querer aprovecharse. Personas de afuera llegaron a querer ser parte de nosotros. Dios nos reveló y nosotros aplicamos rápido corrección. Los llamamos para ver si ellos querían cambiar o no. Ustedes saben lo que estoy hablando. Llegaron con malas intenciones. Por eso es tan importante, hermano, que oremos y que nos mantengamos con el temor de Dios para que el Señor pueda revelar su palabra a nosotros y pueda revelar a través del discernimiento, saber quién está bien o quién está mal. Meditar en la meditación, Dios te revela completamente qué es lo que está pasando. ¿Sí? Llegaron personas y nosotros las detectamos. Ellos querían hacer anarquía dentro de la iglesia, confundir. Y nosotros rápido los pusimos en orden, vimos que no eran realmente de nosotros y les dijimos, ok, aquí está la línea a seguir. Nos reunimos 5 veces con ellos, no solo una vez, muchas veces de muchas personas.
y las pusimos en orden. Les dimos la oportunidad de ser restaurados con amor, pero les pusimos reglas en la iglesia. O sea, gente que quería abusar de mujeres, los pusimos en orden. Nosotros lo hicimos con el poder de Dios. No hubo necesidad de llamar a la policía. Nosotros lo hicimos. Y el Señor nos dio la autoridad de hacerlo y puso orden. Si ellos se hubieran pasado, nosotros teníamos toda la facultad de llamar a la policía para que llegara a poner en orden y los llevara presos. Podíamos hacerlos, pero ellos fueron corregidos y ya no son parte de nosotros. Así es. Ahora, estos son temas, hermanos, que no se tratan día a día, pero el capítulo 13 nos está ayudando a que lo tratemos. La espada no se lleva por gusto. Y así debe ser con la Biblia también. No por gusto llevas tú la Biblia, lo que sabes. No por gusto la llevas, aplícala. Sí, llega, defiéndete de los malos profetas, de los falsos profetas. Defiéndete, usa la espada correctamente. Para eso estamos en cita con Dios, para aprender a usar la espada. La espada se usa para castigar a los malhechores. No se lleva en vano. Tú tienes la autoridad como soldado de Cristo a usar la palabra, que es la palabra, la Biblia, doble filo. Pero esas autoridades usan sus espadas y sus rifles y todas sus pistolas para poner orden a la anarquía. Ellos tienen la autoridad. Si ellos matan a alguien, ellos tienen la autoridad de hacerlo. Sí, pastor. Así es, hermano. Ellos tienen la autoridad. Por eso comenzamos leyendo. Si tú haces el bien, no tienes que temer nada, ni tener miedo que te vayan a hacer daño. Y comenzó el capítulo 13 del 3 y 4 diciendo. Por eso el tema es: quien nada debe, nada teme. El que nada debe, ¿verdad? El que nada debe, nada teme, ¿va? Ok. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Si nosotros nada debemos al Señor, si nosotros estamos siguiéndolo a Él, permaneciendo en Él, no tenemos que tener miedo. El pecado es el que trae miedo. Cuando nosotros pecamos, ahí es donde entra el miedo y estamos desesperados porque no hemos confesado el pecado. Así que ven, te invito, confiesa el pecado, Señor, pídele perdón a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, pídele perdón. Eso te va a traer a ti refrigerio adentro y te vas a poder sentir como el rey David. Dijo: al fin yo sentí descanso en el momento que confesé mi pecado. Regresó a mí la salud, dijo, porque me dolían hasta los huesos, hasta la uña, hasta los zapatos me dolían, dijo el rey David. Pero cuando confesé mi pecado de corazón, arrepentido de verdad, vino la calma a mí, dice. Regresó la vida, el Espíritu Santo comenzó y se encendió otra vez dentro de mí, dice el rey David. Pero la espada física, Dios la ha dado a las autoridades para que pongan orden. Les ha dado una gran autoridad. En el 5, vamos a ver solamente hasta el 7 hoy. Romanos 13:5, léelo conmigo. Por lo cual ¿qué? Es el contexto de lo que leímos. Por lo cual, a lo que acabamos de leer, es necesario estarles sujetos. ¿Qué está diciendo esta frase? Que por esa razón de que Dios los ha puesto como siervos para que pongan orden, nosotros los ciudadanos, los extranjeros, los que estamos en el país de Estados Unidos, tenemos que someternos a las autoridades, estar sujetos a ellos. Tú te estás preguntando, pastor, ¿y qué pasa cuando ellos piden algo que va contra la Biblia? Calma, mi hermano, ahí está, al final yo lo menciono. Vamos a hablarlo, sí. Pero después dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿A qué se refiere cuando dice conciencia? Ahora te explico. Ok, Pablo lo que nos está enseñando acá es que nosotros somos sometidos a orden primero a través del miedo. No tener miedo, o sea, el miedo al castigo nos hace poner en orden. Por ejemplo, si tú manejas a excesiva velocidad, Dios usa el castigo para que tú no lo hagas. Nadie quiere ser castigado con un ticket. ¿Cuánto vale un ticket de pasarse un rojo? Como $200 o más, y aparte de eso te queda un récord. Te suben la aseguranza, te quieres la corte,
a la corte, a clase, a dar horas, para perder el tiempo, pues. Imagínate. Entonces, el miedo a eso nos hace mejor manejar a la velocidad correcta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta? O sea, por el miedo al castigo, nosotros nos sometemos. Ese dice Pablo en la primera manera. Tenemos un sano temor al castigo que sufriremos si quebrantamos la ley. Tememos lo que sucederá si nosotros nos resistimos a querer hacerle una jugada a las autoridades, a escondidas, pasarse un altito por ahí. En la madrugada hay policías que andan chequeando ahí a ver si alguien cumple o no cumple las reglas también. Están las cámaras, yo sé que algunas las desconectan en la madrugada, en la noche, pero de repente te va a tocar si tú normalmente andas rompiendo las reglas así, haciéndole las jugadas escondidas. Tarde o temprano Dios sabe y vas a tener que hacerlo otra vez y ahí te va a llegar el policía y te va a aplicar la ley. Entonces el miedo al castigo nos hace a nosotros respetar. Ahora, la segunda es la conciencia. Aquí se está refiriendo directamente a lo de Dios con nosotros. Nosotros le tememos a Dios. Nosotros le tenemos miedo a las autoridades de la tierra, pero los que no estamos rompiendo las reglas y evitamos y luchamos con el hecho de respetar las reglas, nosotros le estamos teniendo respeto, no miedo. Algunos le tienen miedo, otros le tienen respeto. O sea, temor, y otros le tienen miedo. En el caso de la conciencia, es algo que te dice: no lo hagas, condúcete bien, hombre, sos mi hijo, hombre, sé ejemplo, hombre, ¿qué te pasa? Y ahí está el Espíritu Santo redarguyéndonos, ¿verdad que sí, David? Cuando uno anda manejando, los que más manejamos en las calles, ¿no sientes tú que el Espíritu Santo te dice: hey, calm down, me voy a bajar del carro? Si seguís manejando así, va a caer como que el Espíritu Santo le redarguye a uno, porque todos en un momento nos hemos pasado límite. Aquí no hay ni uno que nos haya pasado límite, pero el Espíritu Santo nos redarguye a través de la conciencia, y nosotros respetamos a Papá Dios, y cuando sentimos eso que nos redarguye, nosotros enmendamos el error. Eso es lo que hacemos. Debemos someternos por esa causa de la conciencia que nos dice. Debemos de tener una conciencia limpia para decir: sé que soy un ciudadano que observa la ley. Yo guardo las leyes de Dios y guardo las leyes de mi país. Lo hago porque Dios lo manda. Eso es lo que tenemos que llegar a esa conclusión. Mucha gente se someten por la primera razón, fíjate, por miedo. Y los que se someten por medio de la primera razón, que es el miedo, ¿saben qué hacen? ¿Saben qué hacen? Los que someten por el miedo tratan de burlar la ley. Los que lo hacen solo por miedo. Pues, ¿cómo? Ahorita no me va a ver la policía. Ven para todos lados, para que vean. ¿Qué hacen? Y luego rompen la ley. Y más de alguna vez van a salir como que si ellos se burlaron de la ley. Pero tarde o temprano, la misma conciencia que te dijo, tarde o temprano va a venir el momento donde te van a aplicar la ley. Porque Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. Así que somos llamados a respetar la ley, respetar las autoridades. Ahora que vayamos a la parte donde la Biblia dice que no debemos de obedecer a las autoridades. Oh, todo el mundo está esperando esto. Sí, el caso de Daniel, en Daniel capítulo 6, habla sobre que el presidente, el director, el rey de Babilonia le ordenó a Daniel que no orara por medio de un edicto que hicieron, y le dijeron que si oraba lo iban a meter en el foso de los leones. Y eran leones raquíticos que ni siquiera les habían dado ni siquiera ¿qué? Sopa Maruchan. Yo no sé si toman sopa Maruchan los leones. Eran raquíticos, o sea, el primer hueso que cayera se lo iban a masticar bien. Y a Daniel lo echaron ahí porque él siguió orando. Él hizo caso, dijo: ve, si yo estoy hablando con mi Dios, con mi papá, ¿quién me está prohibiendo que yo hable con mi papá? ¿Ah? En un caso, cuando a ti te están prohibiendo que no ores, tú tienes que aplicar sabiduría. Daniel abría las ventanas, pero ese era un objetivo de Dios, enseñarnos. Pero nosotros, el Señor nos llama por medio de Jesucristo que cuando vayamos a orar, que cerremos las puertas, ¿verdad?
Así dice. Yo no sé si Jesús lo hizo por Daniel. No creo, no lo creo, porque ahí hay algo que nos está enseñando por medio de Daniel. Y es que nosotros, nos digan lo que nos digan, tenemos que mantener una relación con Dios. Va a haber un momento que el gobierno, que las autoridades civiles y militares te van a querer prohibir que tú te relaciones con Dios y que cumples los principios bíblicos. Nosotros vamos a tener que ser muy sabios, no salir gritando como locos con un megáfono ahí, a exponernos a que nos echen a la cárcel, a menos que Dios nos diga que lo hagamos y lo hagamos de una manera con un objetivo directo, claro. Pero normalmente un religioso fácilmente puede caer en la cárcel. Nosotros tenemos que ser sabios, no temer, predicar con denuedo. Quiere decir eso, predicar con valentía, sin miedo. Claro, el Espíritu Santo da eso, pero también el Señor nos llama a nosotros a cordura y a sabiduría. No vamos a parar de predicar, pero hay maneras de hacerlo. Si yo no tuviera cuidado la manera como escribo los mensajes en Facebook, ya me hubieran bloqueado. Ya me hubieran bloqueado Facebook. Que ya me hubiera bloqueado ¿cómo se llama? WhatsApp, que es el mismo dueño, WhatsApp. Imagínense, WhatsApp, YouTube no es el mismo dueño. El dueño de Google es el dueño de YouTube. Ya me hubieran bloqueado si no tuviera cuidado y sabiduría. Hay muchos pastores que los han bloqueado. ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría al predicar. Hoy, gloria a Dios, hoy por hoy nunca nos han bloqueado ni una reflexión. Si me regalan agua, por favor, que estoy aquí ahogándome un poquito. Gracias. Entonces, Dios nos da la sabiduría. Gracias, muy amable. Entonces, Dios es tan sabio, sí. Ahora, los primeros cristianos son otro ejemplo. En Hechos 5, gracias mi amor por traerme la agüita. Yo sé que ahí me lo habías puesto, pero no me había fijado. Sí, ok. En Hechos 5, las autoridades religiosas les dijeron que no predicaran a Peter y a los apóstoles, sus compañeros. ¿Saben qué pasó? Léanlo conmigo, esto sí, lo demás no lo leímos. Hechos 5:29. Pero Peter y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana, les dijeron, porque le estaban prohibiendo que predicaran. ¿Sí? Va a haber un momento, hermanos, que nosotros nos van a prohibir que prediquemos y vamos a tener que hacer la manera como Dios nos va a guiar. Vamos a seguir predicando, pero no tenemos que adelantarnos a que nos bloqueen ni a que nos afecten. No, sabiduría de lo alto a sus siervos aquí en la tierra para hacer lo correcto. Otros dos ejemplos. Aprovechemos, yo tengo ganas de predicar otra hora más. ¿Está bien, Sam? No, son bromas. Un poquito más. Sí, ok. Otros dos ejemplos. David, listo, dice David. ¿Está listo para la vigilia? Dice. Muy bien, ok. Otros dos ejemplos de desobediencia que uno tiene que, ahí sí, definitivamente no podemos decirle que sí a la autoridad. Son las dos que les dije, pero ahora les voy a poner un ejemplo de alguien que hizo lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes de las parteras hebreas? ¿Se acuerdan? Que el faraón les dio una orden de que todo niño hebreo que naciera que le dieran matacán, ¿se acuerdan? Cada bebé que naciera que fuera varón, lo tiraran al río, lo ahogaran. Las parteras se hicieron las mareadas ahí, como quien dice, comenzaron a salvarlo, no le hicieron caso al faraón. Y cuando el faraón llegó, les dijeron: no, es que las mujeres hebreas, las judías, las latinas, las judías, son tan buenas para dar a luz, que dan unos niños bien grandototes, así como Sammy Jr., así que nació bien grande, así. Y salen y nacen y la dan normal, ni siquiera cesárea le hacen. Entonces no nos queda chance de tirarlos al agua. Le dijo, así le dijo. Eso está en Éxodo, si tú quieres disfrutarlo hoy en la noche, vete ahí a Éxodo 1, del 15 al 17, ahí está mencionando eso. Número 2, los sabios. ¿Te acuerdas de los sabios, Sammy, que fueron los que iban siguiendo la estrella para ver dónde Jesús iba a nacer? Ellos también, el rey Herodes
les ordenó: hey, señores, vayan ustedes, hombre, a descubrir dónde está ahí el rey de los judíos que acaban de nacer. Vayan, hombre, sí. Y me avisan, me mandan un email ahí a Herodes @reyasesino.com. Le digo. Así, me mandan un email y yo voy a llegar ahí para adorarlo, dijo así todavía el rufián. Y cuando llegó, cuando iba a llegar, perdón, porque no llegó, ¿verdad? Sí llegó, pero ya Jesús ya no estaba ahí, ¿verdad? Llegó a matar a otros, ¿verdad? Niños. Llevaba un cuchillo. Estaba mintiendo. Entonces Dios les dio discernimiento a los sabios. Se les apareció, les ordenó. Ese es otro ejemplo. Ahora, hermanos, en el 3 de Primera de Pedro, 13 y 14, en el 13 y 14 del 3 de Primera de Pedro, dice así: si hacen el bien, ¿quién querrá hacerles daños? Nadie te va a querer dañar si tú haces el bien, dice ahí Pedro, ayudándole en la prédica a Pablo. Pero si sufren aún por hacer lo correcto, Dios les recompensará. Así que no tengan miedo ni de las amenazas, dice Pedro en el 13 y 14 del 3 de Primera de Pedro. Ahora yo quiero que lean conmigo Primera de Pedro 3, 16 y 17. Dice así: pero háganlo con humildad y respeto, dice Pedro en el 3, 17, 16 y 17. Mantengan siempre limpia la conciencia. Miren qué bonito esto. La voz de Dios que te dice: no hagas esto, hombre. Hey, hombre, controlate, hombre. Fallaste, otra, levantate, intenta otra vez, hombre. Venía la palabra, venía a mí. Yo te voy a limpiar, te voy a lavar. Yo te voy a ayudar. Cuando sintas ya no vas a hacer eso que estás haciendo otra vez. La conciencia. Y luego dice: entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque ustedes pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Esta es palabra de Dios, mi hermano, disfrútala. Ahora yo quiero rápido ir cerrando con este punto que está de moda ahorita. Hey, Sam, todavía no está la agenda para los taxes, ¿no? Dijeron que lo iban a trazar a febrero. ¿Alguien me puede poner ahí, por favor, en el chat cuándo podemos comenzar a hacer nuestros taxes del 2020? ¿Alguien puede escribirme ahí? Porque yo vi que yo normalmente mis taxes los presento en enero. En enero, ¿verdad? ¿Verdad, mi amor? Vamos los dos, porque a nombre de los dos, con mi esposa. Cada enero vamos. ¿Vos cuándo lo haces, Sam? En enero también. ¿Vos lo haces con el TurboTax, va? Sí, va. O sea, bueno, Sam ahí matemático. Yo ya se me olvidó la matemática, me voy mejor donde alguien ahí le pago. Sam debería de hacerlo, pero él no, es que está bien ocupado. Pero yo me voy ahí, pero yo creo que en febrero parece que sí. ¿Cómo fue, mi amor? ¿Cuándo es que comienza la temporada de taxes, David? Febrero 12, pero antes era en enero, ¿te acordás? Lo atrasaron por la pandemia. Así que yo estoy listo para hacer mis taxes. No sé cómo estás tú. Yo quiero tocar ese punto en este momento. Dios dice en la palabra: presenta tus taxes. Sí, pastor. Presenta tus taxes de la manera correcta, dice. Pagar bien los taxes, los tributos. ¿Por qué? Dirán algunos ahí, ¿por qué? Si estamos aquí con gente que dice: el presidente no paga los taxes, solo paga un poquito de taxes. El otro no sé qué. ¿Y cómo si ellos nos dan mal ejemplo? Porque nosotros tenemos que dar los taxes. Dicen: yo voy a buscar una manera de pagar menos taxes, dirán unos. No, hermano, la palabra de Dios no dice eso. Si tú no has leído en la palabra que debes de pagar los taxes correctamente, lee conmigo el versículo 6 de Romanos 13. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Dice: debemos dar gracias a Dios por los policías, los bomberos, otros servidores y por las autoridades que nos están poniendo en orden. Los taxes, hermano, los taxes sirven para que esté mejor la comunidad. Es verdad que los países donde nosotros venimos robaban todo lo que nosotros dábamos.
díganmelo a mí, hermanos. Yo vengo de un país donde antes, gracias a Dios que el presidente de hoy está usando bien los taxes, ¿verdad? Pero los de antes, my God, no estoy hablando de política, pero ahí están las noticias, cómo se robaron todos los taxes que nosotros pagábamos. Los que eran forzados por medio de lo que tú compras en el supermercado y cuando compras así para los repuestos de los carros, ¿verdad? ¿Verdad, David? El mecánico, los taxes, los tributos normales que pagamos. Pero cuando tú ya te retienen en cada sueldo que recibes, salario, y te toca el momento de presentarlos, a mí me toca devolver, porque mis hijos ya están grandes. A mí me toca dar. Los que tienen niños, pues yo sé que reciben, ¿verdad? Devoluciones. Pero a mí me toca pagar, en los dos lados lo estoy pagando desde que puse un pie en Estados Unidos. Yo vine en Navidad del 2008 a vivir acá. Todos los demás años no tenía que pagar taxes. ¿Saben por qué? Porque solo veníamos, Basam, y nos íbamos de regreso, ¿no? Lo mismo pasó en 2003, ¿verdad? También, me acuerdo cuando vinimos aquí a Chicago en 2006 también, no vivíamos acá todavía. Fuimos a Wisconsin, fuimos a San Luis, Missouri, fuimos ¿a dónde más? Bueno, aquí, Illinois. Y no tuvimos que pagar taxes porque andábamos pagando los taxes de lo que comprábamos nada más. Pero no éramos trabajadores de Estados Unidos. No vivíamos acá. Pero desde que nosotros venimos y comenzamos a vivir, entonces comenzamos a pagar los taxes. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque la Biblia lo manda y hacerlo correctamente. Romanos 13:7. Si ustedes dicen, no me convence, pastor. ¿Cómo que no me convence? Aquí viene el 7 y te va a convencer. Dice el 7: pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que el impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Ya? Ahí está. Pagad a todo lo que debéis. Devuelve lo que debes. Retorna lo que no te pertenece. Dios papá lo dice. Nosotros le debemos algo a nuestra sociedad cada vez que vivimos a nuestra sociedad debido a la concupiscencia del ser humano. Dios a Adán no le pidió taxes, pero como pecó, comenzó a tener que pagar los taxes. ¿Sí? Sudar el pan para llevarlo a su familia. Ahora Dios nos ha liberado, nos ha traído un reposo completo con Jesucristo que murió por nosotros. Al cumplir la obligación, hermanos, nosotros estamos respetando. El Señor nos va a traer bendición. 4 responsabilidades que habla este versículo. Tributos, ¿qué es tributos? David, averigua qué es tributo. Googlealo. Impuestos, temor y honor. Esos 4 puntos dice este versículo. Sam, averiguame qué es impuestos. David, ¿qué es tributo? Temor ya sabemos, ¿verdad? Temor es respeto. Honor, ya sabemos que es darle agradecimiento a alguien, darle respeto, darle no adoración, no, un como respeto benevolente, pero sin entrar en idolatría. Eso es honor. Sí. Entonces yo voy cerrando acá. ¿Qué es tributo entonces, David? Cantidad de dinero que los ciudadanos deben de pagar al Estado para sostener el gasto público. Tributos de naturaleza indirectas sobre consumo. Exacto, va muy bien. Se está refiriendo a los taxes que pagamos cuando vamos al McDonald's, por ejemplo. Ahí te aplican el 10%, creo, ¿verdad? 10, o el 9, por ahí va. El McDonald's. Cuando vas a Olive Garden, ahí pagas. Esa pasta que te comiste, te pagaste un impuesto. Se está refiriendo. Bueno, ahí no queda otra que simplemente hay que pagarlo, ¿no? Porque si no, no comes, ¿verdad? Pero, ¿qué es impuesto, Sam? Cantidad de dinero que hay que pagar a la administración para contribuir a la hacienda pública. Okay. ¿Vieron? Esto aquí está refiriendo directamente a los taxes que hacemos o que nos retienen a nosotros. Pagar esa cantidad. Otra vez, Sam, por favor. Lo cerré. Cantidad de dinero que hay que pagar a la administración para contribuir a la hacienda pública. Ok, eso es lo que nosotros en febrero vamos a tener que hacer. ¿Sí? Hay que ir y mire, Dios le va a bendecir porque usted es obediente. Dios va a multiplicar, ya le va a ayudar, ya va a ver. Pero nosotros tenemos que ir a la punta obedeciendo. Tributos, impuestos, temor. Al que temor, temor.
Honor, honor. Ok, vamos a cerrar con dos pequeñitas historias. Lucas 20, de 21 a 26, narra que los fariseos le quisieron meter una zancadilla a Jesús. Le dijeron: hey, maestro, sabemos que tú eres correcto, que eres el maestro, tú sí que eres sabio. Comenzaron a adularlo. Mucho cuidado con los que adulan y que llevan atrás una navaja para metértela en la espalda. Mucho cuidado. Tú no te dejas influir por nadie, lo que piensan los demás. Enseñas con la verdad, el camino de Dios. Parecían unos grandes predicadores como algunos que están en la televisión y en YouTube. Ahora le dice: dinos, ¿es correcto que paguemos los taxes al César o no? Jesús se dio cuenta de la zancadilla que le estaban metiendo. Dijo: muéstrame una moneda, alcánceme una moneda, alcánceme esa moneda romana, por favor. ¿A quién pertenece esta imagen?, le dice Jesús, y pone la moneda así. Y el título grabado: ¿a quién le pertenece? Al César, dijeron. Entonces Jesús, contra todos los pronósticos y diagnósticos, en Lucas 20, 25, léelo conmigo pues. Bien, dijo. Entonces, den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Le aseguro, hermanos, que nosotros mejor damos lo que le pertenece al César y dejamos de dar lo que le pertenece a Dios, sin saber que Dios es el creador del universo y el que va a decidir por nuestro futuro en bendición y en posiciones. Él regala la salvación al que dice sí, pero Señor va a dar grandes bendiciones si nosotros hemos cumplido los principios bíblicos acá. Y aquí está hablando, Dios está hablando acá de cumplir con pagar los taxes y de dar los diezmos, ofrenda. Algún día vamos a hablar sobre esto, no es hoy, así que no te vayas, por favor. No te vayas, por favor. No pudieron meterle zancadilla, dice el 26 del 20 de Lucas. No pudieron, en cambio se impresionaron por la respuesta. Le cerró la boca, dice ahí. Última historia, hablando de los taxes, hermano. Al llegar los discípulos bien cansados, iban bien rendidos subiendo la cuesta a Capernaum, se les apareció el IRS, se les apareció. Así, ¿cómo se dice, Sam? IRS. IRS, así dije yo, ¿no? ¿Y qué significa? Se me olvidó. IRS, impuestos. Internal Revenue Service. Servicio de, no sé cómo se dice revenue. Servicio de los ingresos internos. Ok, servicio de los ingresos internos, el IRS, apareció y dice así: hey Pedro, le preguntaron, ¿tu maestro Jesús no paga los impuestos del templo? Y Pedro le dijo: sí, yo soy testigo que los paga. Aún Judas, a pesar de que va a ser que lo va a traicionar, bueno, no dijo eso, pero Judas, que maneja el dinero, tiene un control. En eso sí la hace Judas, ahí controla, porque se roba una parte y no hay controla bien, pero los impuestos ahí van. Jesús está pendiente de que Judas pague los impuestos. Y dice: claro que cumplimos, le dice. Entonces contestó Pedro. Luego entró a la casa donde estaba Jesús, pero antes de tener la oportunidad de hablar con Jesús, antes de que él le contara eso, que Jesús, que todo lo sabe, le dice Jesús: ¿qué te parece, Peter? Le dice: ¿vas a creer que los reyes? Bueno, mejor hagamos una cosa, te pregunto, ¿los reyes cobran los impuestos a su propia gente, a los ciudadanos, o a la gente que han conquistado? En ese tiempo sí era, ¿verdad? La gente que habían conquistado son los que les cobraban el impuesto. Y le dice Pedro: ¿se los cobran a los que han conquistado? A los ciudadanos no le están cobrando. Contestó Pedro: muy bien, dijo Jesús, entonces los ciudadanos quedan exentos, ¿verdad? Así es. Entonces en Mateo 17, 27, esto sí que me fascina porque este es un milagro que Dios hizo, mire. Mateo 17, 27, disfrútalo ahí en el sofá, mi hermano, en la cama, abrazado a tu esposa, disfrútalo. Dice: sin embargo, no queremos que se ofendan estos del IRS, así que desciende al lago. Ya Jesús todavía no había pagado el impuesto de ese año. Desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la trompa, perdón, la boca quiero decir. Abre la boca del primer pez que saques y ahí encontrarás una gran moneda de plata, Peter. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo.
Le dijo Jesús, gloria a Dios, ¿verdad? Con esas monedas, mire Dios, sobrenaturalmente. Ok, mis hermanos, en resumen, el que nada debe, hoy en día, para todos mis hermanitos latinos y de otros países, que Dios les va a bendecir, yo estoy seguro. Usted hemos estado orando todas estas décadas, Basam, por ellos, para que obtengan sus documentos. Ahora, hermano, vas a cosechar, recibir. Cuando se aplique la ley de la reforma migratoria, tú tuviste que haber pagado los taxes. Fíjate, ahora van a pedir eso como ¿una qué? Un requisito. Y mira, Dios ya antes te lo había ordenado, pagar los taxes. Fíjese, entonces hoy va a transformarse en una bendición, porque tú pagaste los taxes, ese requisito ya está cumplido. Así que te felicito, mi hermano. Rápidamente ordena tus finanzas y paga los taxes este año para que estés preparado, para que cuando el Señor permita que tú recibas el permiso en bendición aquí en Estados Unidos, vamos a seguir orando para que esto llegue al Congreso y al Senado para que tú puedas ser bendecido. Todos los que tienen documentos, todos los ciudadanos, los que son residentes, oremos por los que no lo son, para que ellos puedan recibir esa bendición. Y cuando ustedes reciban esa bendición, mis hermanos, ojo, hermano, no se te vaya a olvidar de dónde vino esa bendición. ¿Sí? Adora al Señor y no le bajes la espalda y te vayas a ir para otro lado. Sea agradecido, seamos agradecidos. Cerremos este viernes, 1 Pedro 4, 14 al 16. Ok, vamos. Cerramos acá. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes. Aunque los insulten, ustedes van a ser bendecidos. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, hombre, que no sea por pecar, hombre. Si sufren, que no sea porque robaron, hombre, porque causaron algún problema por ahí, porque se pasaron un alto. La ley les va a aplicar a ustedes sufrimiento. Que no vayan a hacer porque ustedes transgredieron una ley. Que no va a ser porque ustedes causaron un problema o se entrometieron en asuntos ajenos, dice acá. Lee el 16 último. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. ¿Cuántos están orgullosos de que les llamen cristianos? Vivámoslo, hermano, en la práctica. Cumplamos los deberes, porque el que nada debe, nada teme. Espero que hayas pasado una buena noche en cita con nuestro Papá Dios y nos vemos el domingo. Ahí voy a estar, primero Dios, si el Señor me tiene con vida, dirigiendo la Santa Cena para que la disfrutes, mi hermano. Apasionate, desespérate ya por participar en la Santa Cena del domingo a las 11 de la mañana. Buenas noches, bendiciones.